¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Justicia a tu alcance. Este es un programa resultado del esfuerzo de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, que en coproducción con el Honorable Tribunal Superior de Justicia lleva hasta ustedes, hasta sus hogares, los temas más relevantes de la justicia en Oaxaca. Como bien sabemos, en las últimas semanas, Oaxaca y el país entero ha vivido momentos muy dolorosos, de mucha incertidumbre derivado de los eventos sísmicos del 7 y 19 de septiembre, con las correspondientes réplicas que ha habido de estos dos grandes movimientos sísmicos. Como bien sabemos, uno de los efectos más importantes que ha habido en esto es la gran interrogante sobre cuál es la situación en la que se encuentran la infraestructura de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes del Estado, y qué medidas se están tomando para poder llevar a cabo planes de prevención de nuevos desastres. Una de las cuestiones que resulta más importante y de la que hemos hablado a lo largo de los dos últimos programas con relación a estos eventos sísmicos es la necesidad de establecer nuevas medidas de prevención, nuevos planes, de revisar los lugares donde trabajamos, donde vivimos, donde realizamos nuestras actividades, para poder estar seguros, primero, que esos lugares resistieron los eventos sísmicos recientes, y luego que podemos estar seguros de que esos muebles e inmuebles sean también seguros para posibles eventos que ocurran en el futuro. Sabemos que vivimos en una zona sísmica, sabemos que tenemos que convivir con estos fenómenos de la naturaleza, pero también debemos estar muy conscientes de que estos fenómenos los podemos aminorar en sus consecuencias teniendo una mejor cultura de la prevención, sabiendo qué hacer en esos momentos que son verdaderamente de mucha incertidumbre, de mucho pánico para todos los ciudadanos, porque yo creo que no hay alguien que diga que no se asusta o que no siente temor ante un movimiento de la tierra, y sobre todo que sepamos cuáles son las medidas que se están tomando a este respecto. En el caso de las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, de sus juzgados y de todos los órganos que integran el Poder Judicial del Estado, es muy importante saber esto en específico, porque pues sabemos que es uno de los tres poderes del Estado, es uno de los lugares, de los espacios físicos de infraestructura en donde se desarrollan labores muy importantes para la vida de todos los oaxaqueños. Y para hablar brevemente de este tema tan importante se encuentra con nosotros el arquitecto Rafael Vergara Rodríguez. Él es director de infraestructura del Tribunal Superior de Justicia. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche en La Justicia a tu alcance. Hola, muy buenas noches a todos, a ustedes como medio de difusión Corte TV y al auditorio. Gracias, arquitecto. Pues yo les agradezco mucho esta invitación y pues estoy a sus órdenes. Gracias. Es muy importante que nos cuente, arquitecto, ¿qué efectos causaron los dos sismos en la infraestructura física del Poder Judicial en las diferentes regiones del Estado? Sabemos en el Istmo, en la Mixteca, en la Cuenca, en la costa. ¿Cuál pudiera ser el balance de esos dos eventos sísmicos ocurridos en días recientes? Sí, con mucho gusto, Adrián. Te diré que falta un evento, el del 23 de septiembre. Ah, claro, una réplica de... No, bueno, amigo, fue otro sismo en la ciudad de Ixtepec, sí, y de consideración 6.5 grados. Entonces tenemos tres eventos, el del 7, el del 19 y el del sábado 23, ¿verdad? El sábado 23, recientemente, ¿no? Claro. El del 7, como es conocido por todos, pues todos los mexicanos y creo que todo el mundo, fue un evento demasiado fuerte, 8.2 grados, ya está considerado a nivel mundial como terremoto, ya no es sismo, ¿no? Ni un fuerte sismo, ya es terremoto. Que la magnitud, el epicentro fue en Chiapas, pero la magnitud de este sismo y la duración, que es muy importante en esos fenómenos, pues dejaron lamentablemente
daños muy fuertes en varias poblaciones del estado, principalmente Juchitán, algo Tehuantepec y en menor escala Salina Cruz. Para contestarte la pregunta de qué efectos causaron en la infraestructura física del tribunal, te diré que dada la magnitud y dadas las situaciones en 12, 14 juzgados del Istmo de Tehuantepec, afortunadamente fueron daños leves o ligeros en la infraestructura propiedad del tribunal, más no así en la infraestructura que tiene el tribunal rentado a particulares, tanto casas como edificios. Pero más sin embargo, a pesar de ello, solamente en Juchitán se vio afectado seriamente un juzgado que es el primero familiar, que estaba en un edificio de 3 pisos. Indudablemente, por indicaciones del doctor Raúl Bolaños Cacho Guzmán, magistrado presidente, nosotros estuvimos al día siguiente ahí en la zona y al percatarnos los daños fuertes que sufrió ese edificio, pues dictaminamos que ya no se podría seguir usando para las actividades propias del juzgado. Nos dimos a la tarea de conseguir otro inmueble que conseguimos también afortunadamente rápido, claro, y ya está desde el lunes trabajando su juzgado en el nuevo edificio. Claro, ¿y qué acciones ha tomado, así como en este caso, en algún, por ejemplo, en la Mixteca hubo afectaciones? Sí, señor. ¿Qué medidas han tomado para atender estas afectaciones? Sí, mira, déjame terminar de decirte en qué lugares hubo daños un poco más fuertes, ¿no? Desde luego en el Istmo de Tehuantepec, en la Mixteca, principalmente en Guajuapan, muy leve en Tepozcolula y Nochistlán, en lo que respecta a infraestructura del Poder Judicial, ¿sí? En la ciudad de Oaxaca, que también tenemos un número considerable de juzgados y de espacios o centros de trabajo de las otras áreas jurisdiccionales, ¿sí? Afortunadamente en la ciudad de Oaxaca no tenemos daños, tanto en edificios particulares como en los propios del tribunal, que eso ya es una magnífica, claro, ganancia desde la óptica de la seguridad del personal que labora en sí, esos centros. Y de la magnitud de los eventos, ¿no? Y la magnitud de los eventos, ¿no? Ahora bien, ¿qué medidas se están tomando respecto a la prevención, nuevos planes de protección civil? Es decir, ¿cómo debe actuar el personal del Poder Judicial, sí, ante este tipo de casos en futuras ocasiones? Sí, cómo no. Mira, vuelvo a repetir, desde el primer día que el señor presidente nos dio indicaciones e instrucciones, pues nos dimos a la tarea de visitar los sitios afectados, haciendo un análisis estructural, ¿sí?, de claro, los mismos en varias zonas. Contratamos los servicios de ingenieros estructuristas para hacer dictámenes un poquillo más amplios de una simple revisión visual. Te debo de decir que hoy llegaron 2 ingenieros estructuristas del Colegio de Ingenieros Civiles de Mexicali para integrarse al equipo de la supervisión de los departamentos de la Dirección de Infraestructura y se fueron a la zona del Istmo. Mañana recibimos otros 3 y se van a distribuir a la Cuenca y a la Mixteca. ¿Eso con qué finalidad? Con la finalidad de nosotros mismos como Poder Judicial ofrecerle tanto, o en primer lugar, a nuestro personal sindicalizado de base y todos los que laboran en estos centros de trabajo, la seguridad y la precaución de su integridad física, ¿no? Y 2, a la ciudadanía en general, porque tú sabrás como abogado, pues que acuden
a, a los juzgados y a los centros de justicia, pues una gran cantidad de gentes de la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, desde esa óptica tenemos esa atención. Desde luego, ya estamos en una fase de reparación de ligeros daños en todos los juzgados, tanto del Istmo como de la Mixteca, y estamos por iniciar aquí mismo en la ciudad de Oaxaca. Arquitecto, pues muchas gracias. Es muy importante para toda la ciudadanía y todos los que de alguna manera interactúan diariamente con los centros de justicia, con los juzgados, como dice usted, saber que son instalaciones que resistieron bien los eventos sísmicos y que se están tomando las medidas necesarias para poder superar esos pequeños daños que pudieron haber ocurrido. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Y bueno, decirle a nuestro público que nos sintoniza desde sus hogares, desde sus computadoras, que La Justicia a tu Alcance continúa. Vamos a un corte y regresamos en un momento para hablar sobre mediación escolar. En un momento regresamos. En 1986, Gil Honig, superintendente de Educación Pública en Estados Unidos, afirmó que enseñar las habilidades de resolución de conflictos en las escuelas provocará el descenso de los problemas disciplinarios y proveerá de cimientos y habilidades para la próxima generación. Es nuestra intención que todos los estudiantes tengan la posibilidad de ser instruidos acerca de la resolución de conflictos y habilidades comunicacionales. Pronto, los programas de mediación comunitaria instaron a las escuelas secundarias y primarias a iniciar a los estudiantes en el estudio de programas de resolución de disputas. Por ello, la mediación escolar es una forma más de mediación, aplicada a conflictos que aparecen en las escuelas. Los diferentes tipos de conflictos que aparecen en las instituciones escolares pueden ser entre maestros, entre padres o entre alumnos. El abordaje de estos conflictos a través de las técnicas de mediación generará una escuela diferente. Los objetivos de la mediación escolar son los siguientes. 1. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la escuela. 2. Mejorar el ambiente en el aula por medio de la disminución de la tensión y la hostilidad. 3. Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de problemas. 4. Mejorar las relaciones entre estudiante y maestro. 5. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades de liderazgo. 6. Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de educación. 7. Favorecer el incremento de la autoestima en cada uno de los miembros grupales. 8. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana. La necesidad de desarrollar programas dentro de las escuelas para resolver conflictos es esencial para una sociedad democrática. Alumnos y maestros deben tomar conciencia de hábitos inconscientes que perpetúan la violencia sutil en el aula. El proceso se conforma por 7 etapas. Detectar el problema, que consiste en identificar el porqué y las personas involucradas en el conflicto. Y si es posible, solucionarlo a través de la mediación. Iniciar la mediación, generar un espacio con el clima adecuado para poder resolver el conflicto. Compartir las distintas visiones del conflicto. Aquí es donde los mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto, escuchan de forma activa a las personas afectadas y nunca posicionándose por ninguna de las dos partes. Identificar los intereses de ambas partes. Se ahonda en la naturaleza del conflicto con el objetivo de que cada quien se ponga en el lugar del otro. Crear opciones a partir del conflicto. Es momento de poner en la mesa las ideas que han ido surgiendo durante la mediación. Pactar. Se genera la solución del conflicto. Finalmente, se cierra la mediación. Bueno, pues como les decía, antes de ir al corte, vamos a hablar esta noche de mediación escolar. Para ello nos acompañan
la licenciada Betsaida Cruz Mendoza. Ella es la directora del Centro de Justicia Alternativa. Directora, muy buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy amable, gracias. Gracias. También se encuentra con nosotros la maestra Deidamia Velázquez Osorio. Ella es psicóloga del Centro de Justicia Alternativa. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Y también se encuentra con nosotros la licenciada Rocío Juliana Martínez Rodríguez. Ella es responsable de mediación escolar del Centro de Justicia Alternativa. Así es. Muy bien, Gracias, pues muchas gracias también por acompañarnos esta noche. Pues vamos a entrar en materia porque me parece que es un tema muy interesante, muy cercano a lo que ocurre pues en la vida cotidiana, en las escuelas. Y bueno, ¿cómo podríamos definir, para tener un punto de inicio de nuestra charla, cómo podríamos definir la mediación en este aspecto escolar? Bueno, la mediación escolar es precisamente una herramienta que la han considerado como pedagógica, precisamente para facilitar el acercamiento entre los jóvenes de una institución que pudieran presentar un conflicto y que los hace potencializarlos en un momento dado a tomar de una manera responsable la situación, abordarlo a través de un diálogo asertivo, tranquilo, sin violencia y encontrar efectivamente una solución a este tipo de planteamiento que se vive con una o dos personas. Claro, es muy importante saber y entender que hasta hace no mucho tiempo, todavía a lo mejor cuando nosotros fuimos niños y a lo mejor todavía un poco después, que el conflicto escolar era tomado pues como un tema escolar. ¿Cómo brinca de la escuela, del aula, con la maestra de grupo, vamos a decir así, cuando pensamos en un conflicto de una escuela cualquiera, a un centro de justicia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia? O sea, ¿cómo se da ese tránsito? Me parece que es algo muy interesante de un tema a otro, o de una sede a otra. De hecho, el ideal es precisamente que el conflicto escolar se atienda en el mismo espacio educativo, precisamente con la participación de iguales a quienes están viviendo el conflicto. Como bien se planteaba ahorita en la nota, este conflicto puede suscitarse entre educadores, entre padres de familia y entre chicos de la escuela. Y los casos que en un momento dado pasan de una sede a otra es precisamente porque a lo mejor son muy pequeños los chicos y los padres asumen el rol de tener el deseo de poder involucrarse y encontrar una solución favorable para ambos infantes. Y esto lo hacen lógicamente con la titularidad de ser el padre y quererlo abordar en sede judicial. Como decía, el ideal es atenderlo precisamente en los espacios educativos con los mismos infantes y con los mismos educadores. Y esta es precisamente la visión que nosotros como equipo en el Centro de Justicia tenemos. Claro, ¿qué temas son los que pueden ser tratados como parte de este proceso de mediación judicial? De mediación escolar, perdón. Ok, mediación escolar lo que busca es, como lo mencionaron las notas, pues evadir las relaciones interpersonales afectadas dentro del ámbito escolar. Eso es los malos entendidos, una idea que no concuerdan, algunas diferencias que se tiene dentro del aula. Eso es lo que quiere digamos, disminuir la mediación escolar, que el niño y la niña, los maestros puedan resolver sus conflictos dentro del aula y ellos ser también mediadores, ¿no? Claro, ¿y qué paso sigue un proceso de mediación escolar? Primero que nada, surge esta mediación escolar, me quedé un poco también con esta pregunta que usted lanzó en un inicio en relación a cómo es que llega la mediación escolar al Centro de Justicia Alternativa, y quisiera como manejar esta inquietud que surge exactamente a la necesidad que se observa dentro de las personas que solicitan el servicio de mediación escolar, ¿no? Se presenta esta necesidad de poder atacar el conflicto que los lleva a sentarse en una mesa de mediación, en una mesa de negociación,
Y nosotros lo que buscamos es de que estas personas encuentren diferentes alternativas para solucionar este conflicto. De tal suerte que nos percatamos de que también una de nuestras funciones es el formar a estas personas, en educar a estas personas en estos mecanismos alternativos de solución de conflictos, en la comunicación, en las herramientas que pudieran ellos tener. De tal suerte que esto sería transferírselos desde estas tempranas edades. Y por lo tanto nosotros comenzamos a tocar las puertas de las instituciones educativas, obviamente, para precisamente llegar a estos pequeños, llegar a estos niños, fomentar en ellos la forma de cómo poder solucionar sus conflictos a través del diálogo propiamente. Y los pasos precisamente son estos, ¿no? Nosotros nos estamos dirigiendo a las instituciones educativas, tocando puertas, y las puertas que se nos abren, ahí presentar cuál es su proyecto de mediación escolar, hablar con los directivos, si es necesario incluso con los padres de familia, explicándoles lo que es la mediación, que es un método de solución de conflictos a través del diálogo, y que sigue estos pasos determinados en los cuales sería identificar a las personas que requieren esta intervención específica de mediación, sentarlos en una mesa, poder escuchar lo que dice una parte, lo que dice otra parte, cuáles son las necesidades reales que ellos tienen de ese conflicto, cuáles son sus intereses, más allá de la primera postura con la cual quizás se pueda presentar el niño, ¿no? o el adolescente, en el caso que se estuviera trabajando. Entonces, buscar a través de estas herramientas de comunicación, a través de las preguntas, a través de la intervención, de la empatía que se pudiera generar con los niños, la necesidad real, y con ello que entre ellos dos se logren escuchar, logrando a final de cuentas un acuerdo que ellos se comprometan a cumplir. Claro, porque me parece de entrada que muchas veces eso que dice usted de sabernos escuchar es algo bastante complicado. Claro. Y bueno, me imagino, ustedes me lo podrán decir con mucho más conocimiento de causa, y a nuestro público, que seguramente ese es uno de los grandes valores que tiene el inculcar o el impulsar la mediación desde las escuelas, es decir, es como sembrar una semilla. Así es, y sobre todo tomar en cuenta que la comunidad escolar llegamos de bastantes núcleos familiares y con bastantes estilos de vida, es decir, de cómo abordan en su familia los problemas, algunos gritando, algunos golpeándose, algunos hablando, algunos ignorando. Y precisamente el proyecto de mediación escolar lo que contribuye a la comunidad es ofrecerles una forma diferente de escucharse y de hablar. Y en un espacio, lógicamente, saludable para los infantes. Claro, y así como se construye la mediación, es decir, enseñarles a los niños, a los adolescentes, a que hablen, a que se escuchen, también existe este proceso de formación a los profesores o al personal de las escuelas como una especie de mediadores ahí mismo, es decir, el trabajo de ustedes también abarca ese aspecto. Bueno, ahorita nuestro taller está manejado justamente a nuestro nivel primaria y estamos trabajando con pequeños. Es a futuro trabajar con profesores, con padres de familia, porque ellos integran la comunidad educativa, ellos son los que integran la comunidad. Entonces, ahorita nosotros estamos enfocándonos a trabajar con los pequeñitos desde primer grado a sexto de nivel primaria para poder trabajar con ellos lo que es la mediación escolar y enseñarles lo que bien comenta mi directora y la psicóloga, las herramientas del diálogo, ¿no? Y fomentar esta participación y proponer esta cultura de paz que necesitan nuestras escuelas precisamente por esta situación o problema social en la cual nos relacionamos y vivimos e interactuamos también. Claro, en su andar cotidiano, ¿cuál es el problema más recurrente que encuentran en las escuelas? Digo, sabemos que Oaxaca es de por sí una sociedad que reviste cierto grado de complejidades. ¿Cuál es cuál sería, a lo mejor no uno, sino dos o tres
problemas o temas más recurrentes que encuentran cuando se acercan a ofrecer este servicio de la mediación escolar? Ok, cuando nosotros nos acercamos a las escuelas y platicamos con los directivos, de ellas mismas nos expresan esta preocupación que tienen, la cuestión de que se empiezan ya a insultar los pequeños, empiezan a agredirse, son como que los problemas más latentes que existen dentro de las escuelas, los golpes, los insultos, los malos entendidos, y también también hemos tenido una oportunidad de que se ha acercado padres de familia a solicitar este taller precisamente por esta situación o por esta causa, ¿no? El conflicto que ya se elevó dentro de las escuelas a través de insultos, golpes, que los niños están presentando. Entonces eso es como la necesidad que los directivos nos expresan, y lo cual nosotros estamos llevando la mediación, y afortunadamente las escuelas lo ha acogido muy bien lo que es el taller de mediación escolar. Entonces sí, esos son los puntos más recurrentes. Claro, pues como ven, un tema muy interesante, muy cercano a nosotros. Todos los que tenemos hijos en edad escolar sabemos que conflictos de este tipo muchas veces, cuando no son atendidos, pues derivan en problemas mayores. Vamos a continuar hablando de este tema, vamos a una pausa muy breve y continuamos en La Justicia a tu alcance. No tardamos. Bueno, pues regresamos a La Justicia a tu alcance. Hablamos hoy sobre mediación escolar, y uno de los temas que creo que es central en este proceso de encontrar solución a los conflictos radica justamente en la necesidad de saber identificar un problema, un conflicto en este caso, pero con la particularidad de que quien lo hacen en este caso deben ser los propios niños. ¿Cómo abordamos este problema para que ellos, desde a lo mejor podríamos decir, su corta experiencia de vida, puedan identificar y canalizar la existencia de un conflicto? Yo creo que aquí es muy importante que los chiquitos en un momento dado nos dan la oportunidad en el taller que nosotros estamos presentando, el de poder saber qué es bueno, qué es malo. Parten de esa opción, ¿no? Y hay cosas o conductas que no les gusta o que no les hace sentir bien en el espacio escolar, y es lo que les permite en un momento dado exponer, en el que hay ciertas conductas de persona específica que no les agrada y que en un momento dado no les permite tener un ambiente escolar grato durante el horario de clases. Esto incluso puede generar ausentismo, esto puede generar resistencia a la no participación, esto puede generar también el hecho de no ser colaborativo dentro de las actividades escolares. Entonces eso como profesores lo empiezan a detectar, pero también como infantes, y algunos de ellos recurren precisamente a su primer punto de identificación de jerarquías, por decir así, el maestro del aula, o bien algunos a lo mejor al prefecto, algunos al director, y eso ya a los mismos directivos, a los mismos maestros les está diciendo que algo está pasando en el aula, y tienen precisamente que abordar esta situación. Y en un momento dado los mismos chicos, dentro de su reunión, que puede ser general o bien particular, cuando ya se puntualiza entre dos infantes, abordarlo de una manera saludable en el que se les permita exponer qué me gusta, qué no me gusta, qué sugiero, cómo lo puedo abordar, me gustaría que participara otra persona, y así entre ellos crear una posible solución. Y además de esto, ayudar a la persona que está generando el espacio educativo no grato.
eso permite no separar al infante del espacio, sino al contrario, saber qué está pasando en su contexto familiar, saber qué no le gusta, saber en qué le podemos ayudar. Y eso es lo que permite la mediación escolar ser un instrumento pedagógico, educativo, socializador, que involucra a la comunidad, involucra a los padres y la gran necesidad de fomentar esa herramienta que en su futura vida les va a ayudar. Claro, creo que otro aspecto también que puede llegar a ser muy relevante es el fomento, me parece, con los mismos padres, ¿no? Porque bueno, es muy común que podamos, o que hayamos escuchado en alguna ocasión, cuando alguien dice, ¿yo por qué voy al psicólogo si no estoy loco, no? En este caso también los propios padres podrían decir, bueno, ¿y por qué acudir a la mediación? Vamos, poniéndolo como un ejemplo, ¿por qué acudir a la mediación si nadie me ha demandado? ¿Cuál sería la respuesta a ese planteamiento que seguramente ha de ser parte como de la resistencia natural, creo sin justificarla, pero me parece como de esa resistencia natural a aceptar o apegarse o ejercer una herramienta de este tipo? Claro, desde ahí comenzamos a trabajar nosotros con la sensibilización, ¿no? La sensibilización hacia las personas sobre lo que es el conflicto y cómo poder abordar el conflicto, sobre la búsqueda precisamente de generar una cultura diferente, una cultura de no violencia, una cultura que nos lleve hacia la cultura del diálogo, hacia la cultura de la paz propiamente. Entonces comenzamos precisamente insertando en los padres de familia esta sensibilización, informándoles precisamente que el conflicto, aun cuando culturalmente lo podemos asociar a factores negativos, a factores desagradables, obviamente por el desprendimiento emocional que eso conlleva, también les hacemos conciencia que eso puede generar también cuestiones positivas, ¿sí? El incremento de las herramientas de ellos, el incremento de la conciencia de ellos, el incremento de la empatía de ellos, el incremento de formar estrategias, de crear alternativas, múltiples alternativas, de hecho, múltiples opciones para poder encontrar una solución a ese conflicto que los lleve a un crecimiento mayor, que los lleve a una forma diferente de cómo ver a esa otra persona con la cual se están conflictuando, de cómo ver la vida, de cómo enfrentarse a los distintos conflictos que pudieran ellos estar presentando, porque recordemos, el conflicto definitivamente es connatural al ser humano. Es decir, lo vamos a estar presentando desde el momento en que nacemos hasta quizá el último momento de nuestra existencia. Entonces es comenzarles a enseñar, a fomentar esta forma de cómo resolver en ellos las diferentes diferencias que encuentren entre sí. ¿Por qué? Porque son precisamente también los padres los reproductores de cómo solucionar los conflictos ante los hijos. Los hijos están aprendiendo definitivamente de los padres y de todas aquellas figuras significativas para ellos, las formas en cómo ellos resuelven cualquier dificultad que se les presenta. Si los padres comienzan con insultos, comienzan con agresiones, comienzan con violencias, obviamente los niños van a reproducir eso. Y realmente cuando se habla con los padres de familia en relación a la formación que se les está dando, que le están dando ellos a sus hijos, de verdad que sí es una fibra muy sensible para todo padre de familia que comienza a acceder y a decir, sí, necesito una forma diferente de cómo abordar esta situación, necesito aprender, necesito formarme, ¿no? Encontrar las herramientas precisas para que tanto mi persona, los integrantes de mi familia, hablando de personas adultas, podamos vivir diferente, podamos ver diferente lo que es un conflicto como una oportunidad de un crecimiento, y al mismo tiempo generar esta enseñanza en los pequeños, generar esta enseñanza en los niños. Entonces realmente es un trabajo que impacta a nivel familiar, es un trabajo que impacta a nivel social, es un trabajo que impacta, estamos buscando a nivel mundial en nuestra cultura, en la forma en cómo nosotros pensamos, en la forma en cómo nosotros nos relacionamos, y de ahí nace la importancia realmente que esta formación comience desde los pequeños,
porque esto es sembrar la semilla definitivamente para que se Claro. den frutos. Y que creo que también es importante, bueno, muchos de nuestros padres nos educaron bajo la lógica de no me contestes, no me contradigas. Y creo que tendríamos nosotros también como padres, como integrantes de la sociedad, que pensar también en las bondades, lo digo en el mejor de los sentidos, que tiene el aprender a negociar, creo, ¿verdad? Así es. Claro que sí, eso es lo que busca la mediación, y no solo los padres de familia, sino también los maestros. Ese cambio de chip también de decir, y de la educación autoritaria, ¿no? El de yo lo digo porque yo lo estoy diciendo, porque yo soy la autoridad de acá, y no te escucho. Esta parte no te escucho, yo te castigo, y viene la disciplina, ¿no? Entonces se omite toda esta situación de no ver más allá, ¿no? Y como lo menciona, las bondades que tiene la mediación. La mediación escolar busca esa parte, el que yo te escucho, el que yo pueda entender qué pasó en ese planteamiento de problema y llegar a una solución en donde las dos partes salen ganando. Ese es el objetivo de la mediación, y más enfocándolo en la mediación escolar. Entonces sí es súper bondadoso la mediación escolar, y solo también tocando también padres de familia, maestros, llegaremos también a tener un buen éxito en lo que es en el aula, ¿no? Y con nuestros pequeñitos, porque buscamos la mediación escolar porque es formativo, porque son los chiquitos los que vienen de ahí. Estamos formando futuros ciudadanos, futuras generaciones, en donde puedan resolver sus conflictos ya no de la manera violenta, como se han incrementado situaciones diversas que hemos visto, medios sociales, el internet, observamos videos. Entonces hay que ver, ¿no?, qué está pasando, y si nosotros podemos colaborar con este granito de arena, ir a las escuelas, fomentar lo que es la mediación escolar, enseñarles a los pequeños lo que es la mediación, las bondades del diálogo, podemos llegar a tener grandes resultados. Claro, otro de los temas que es muy interesante, muy actual, me parece, bueno, actual en el sentido de la atención que se le pone, porque desafortunadamente creo que ha existido siempre, es el tema del bullying. Estas herramientas de mediación, ¿cómo pueden llegar a relacionarse con un tema tan sensible y tan delicado como el bullying? Precisamente la mediación escolar es un efecto preventivo a que no lleguemos a este detonante que es el bullying, y que obviamente en los medios de comunicación nos han permitido conocer la trascendencia que ha tenido en edades tempranas, incluso de chicos de secundaria, que hasta graban precisamente sus escenas de violencia. Pero es precisamente porque no hubo una detección temprana, no hubo una focalización de alguna conducta repetida, de inseguridad a lo mejor, de necesidad de ser atendido, de necesidad de ser escuchado, que trastocó precisamente un cuerpo de otra persona, que llegó a trascender al grado tal de que permeara en que pudiera ser grabado y transmitido. Es por eso que la mediación escolar está definida como un elemento preventivo para abordar el bullying. Obviamente, cuando se trata ya de una circunstancia de violencia, este asunto puede llegar a ser conocido por los órganos especializados en justicia para adolescentes cuando ya se judicializa. Pero en el aspecto en el que nosotros lo estamos trabajando es precisamente el no permitir llegar hasta este detonante para que no nos hagamos más daño dentro de la comunidad escolar. Es decir, por ejemplo, si le ponemos más énfasis, poder identificar al niño que ahora se le llama el bully, que es el que comete el acoso escolar, identificarlo antes de que sus conductas lleguen a constituir un caso de acoso escolar. A eso llegamos. Precisamente es lo que nosotros estamos fomentando, el que visualicen que hay algo ahí que no es grato para el espacio escolar, que no es grato, y que si no lo atendemos a tiempo, no va a hacer daño a uno, sino posiblemente haga daño a 20, a 30, o bien a más personas, desde el aspecto en lo que yo decía, que cuando ya hay una situación de bullying, el niño, ¿dónde se siente mayormente refugiado? En casa, no quiere ir a la escuela.
¿Dónde se siente mayor cobijado? A lo mejor en el recreo, no salir al recreo porque me siento mejor en el aula. No participar en las actividades en equipo porque sé que no me van a permitir escuchar. Entonces, eso es lo que como maestros, como padres de familia, nosotros como facilitadores en los espacios, ahorita en sede judicial, es lo que queremos que lo visualicen. No es difícil detectarlo, simplemente es voluntad de querer hacerlo, de querer ayudar a la comunidad infantil y sobre todo fomentar esa semillita para que más adelante pues nuestros chicos que crezcan puedan tener esta cultura del diálogo como algo positivo. Claro, en conflictos entre padres de familia y maestros, ¿también opera la mediación escolar? Es al grado en el cual nosotros queremos llegar a impactar. De hecho, ahorita nuestro primer nivel de proyecto está dirigido a los niños, ¿sí? Sin embargo, en estas actividades que nosotros realizamos dentro del taller La mediación, tu alternativa para la solución de conflictos, invitamos también a que los profesores, los educadores y si se encuentran padres de familia ahí, puedan entrar, puedan escuchar la plática, el diálogo que nosotros le damos a sus hijos para que al mismo tiempo se genere esta sensibilidad en ellos. Obviamente, en una institución educativa se generan conflictos entre padres de familia, entre los mismos padres de familia, entre los directivos, entre directivos y padres de familia, entre el alumno y el maestro, entre los maestros. Entonces, realmente es un impacto al cual nosotros queremos llegar e incidir en esta comunidad educativa para evitar que la forma común de resolver los conflictos sea a través de la violencia o sea a través de la evitación total, es decir, me niego totalmente de que estoy viviendo un conflicto y simplemente a esta persona no le hablo y no busco la forma de cómo resolver mi diferencia con él, ¿no? O con ella. Entonces nosotros queremos incidir precisamente en esto, en los padres de familia y en toda esta comunidad para que conozcan estas bondades de la mediación escolar, incluso y que en un futuro ellos mismos puedan generar una mediación por sí mismos, pues, identificar a estos líderes escolares, hablando de los estudiantes, hablando de los niños y ¿por qué no? Incluso los maestros, poder identificarse a ellos mismos algunos como los propios mediadores que puedan dirigir un proceso de mediación escolar. Claro, una institución, una escuela que quiera este servicio, estas pláticas, talleres, ¿a quién se debe dirigir? ¿Cómo pueden acceder a la mediación, a este proceso de mediación escolar? Bueno, nosotros nos acercamos a las escuelas, pero también de otro modo se han acercado también a nosotros. Nuestros correos electrónicos que tenemos, nuestro sede que es en X Marquesado 908 letra K, vía telefónica que es 51 491 91 o también en nuestros módulos que están ubicados en el juzgado de adolescentes, en el juzgado penal y tenemos otro módulo en Ciudad Administrativa, en el centro recreativo del Poder Judicial, que pueden acercarse a todas estas instancias y decir, queremos una mediación escolar para nuestra escuela. Nada más el nombre de la escuela y la dirección. Si nosotros esos datos tenemos, visitamos la escuela, le explicamos en qué consiste el proyecto, en qué consiste el taller y nosotros nos encargamos del contacto. ¿Tiene algún costo? Ninguno, es completamente gratuito el taller, no generamos ningún costo. Claro, pues este programa se nos ha ido también como agua. ¿Algún comentario final, directora? Pues yo creo que invitarlos a aquellas comunidades educativas que se interesen en nuestro proyecto. Nosotros tenemos toda la disponibilidad para poder acercarnos a ustedes, poderles llevar nuestro trabajo, precisamente como una parte muy humana de parte de este Centro de Justicia Alternativa. Pues muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Es un tema muy interesante, muy trascendente, como pudieron ver. Y bueno, pues pudiéramos pensar que nos queda mucho tiempo, pero no. Nos vemos aquí la próxima semana en La Justicia a tu alcance. Muchas gracias y muy buenas noches.